Yo soy un chico que era apasionado en participar de modelos de relación de Naciones Unidas, ¿viste? Ah, perfecto. Soy un Sí, apasionado de ese mundo. Ese mundo es el que me llevó después a querer interiorizarme en la comunicación estratégica, en la negociación, en el debatir, y terminé estudiando relaciones públicas sin saber lo que era, pero empiezo a encontrar un match entre ese mundo diplomático Sí. y lo que es la formación en comunicación, el entender la opinión pública, el entender cómo gestionar la comunicación asertiva. Pero vos te formaste en relaciones internacionales Es uno de los posgrados que y estuviste también en AmCham. estuve en AmCham, sí. Gran antecedente. Sí, yo tengo una Mi pregunta trabajo. específica de, ¿se puede machear las relaciones públicas con la diplomacia? Ahora, Sí, sí, vos también fuiste un joven chico como nosotros, con muchas ganas, me imagino o no. ¿Y cómo empieza ese proceso tuyo para llegar a donde estás ahora? ¿Dónde estudiaste? Tengo una carrera particular para los colegas que hoy en día yo me cruzo en las distintas foros, las cámaras, o ustedes, que entiendo que ambos están en la carrera de Relaciones Públicas, Sí. los dos hasta donde entendí en la Universidad de La Matanza. La labor de comunicador tiene mucho oficio. Bien. Y la realidad ahí es que yo particularmente tengo, por supuesto, le doy mucho valor a mi carrera universitaria, después tuve posibilidad de hacer un posgrado, después hice otro, en lo que son maestrías en Relaciones y Comunicaciones Internacionales, por decirlo de alguna forma, más orientadas a diplomacia, menos diplomacia, pero es comunicación, es negociaciones, es reputación, es básicamente conversar para llegar a un consenso. Sí. Así que mi carrera tuvo diferentes movimientos. Yo lo arranco en educación muy cortito, era muy chico, pero básicamente después sí tengo un pasaje muy fuerte, muy formativo, en lo que se conocen las organizaciones del tercer sector. Ah, Bien. mira. Las ONGs. Sí. Las OSC. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil, en realidad la entelequia, organización no gubernamental, organización de la sociedad civil, de por sí no es que existe per se. Después tenés la OSFL también, la Claro, Organización hay un Sin Fin montón. de Lucro. Pero Sí. básicamente, con algún margen de diferencia, son sinónimos. Así que ahí es como yo voy formándome en áreas de... al principio, en las empresas ustedes van a escuchar que existe comunicación, asuntos públicos, prensa, las áreas de reputación o de relaciones institucionales, y en estas ONGs era muy común esto, el área de relaciones institucionales o desarrollo institucional. Y si bien las compañías son negocios que buscan rentabilidad, las ONGs son organizaciones sin fines de lucro, lo que no significa que no necesiten un lucro, que no necesiten financiamiento para desarrollar sus actividades. Claro, obvio. No hay un dueño o no hay un grupo accionario quien se quede, pero se financian las actividades con dinero, Entiendo. básicamente. Así que ahí el área de comunicación está muy, muy vinculada al área de recaudación de fondos. Bien. Y así Claro. un poco yo empiezo a caminar un poco este mundo de las relaciones institucionales con los diferentes grupos de interés, porque básicamente, chicos, lo que pasa en las organizaciones es que las diferentes áreas también se dividen en los grupos de interés. Entonces, los medios de comunicación y los periodistas, los líderes de opinión o los call, como se les dice también en inglés, líderes de opinión básicamente están bajo la gobernanza de estas áreas de comunicación y reputación. Después vos vas a gobierno, funcionarios públicos, cámaras de comercio suelen estar también gobernadas por el área de gobierno o el área de asuntos públicos. Y así te vas dividiendo. Bueno, yo fui creciendo en esa división de administrar y poder llevar a conversaciones con estos grupos de interés. Sí, justo nos estabas hablando de estas organizaciones que no tienen fines de lucro, pero necesitan de un lucro para seguir funcionando, subsistir y desarrollándose en diferentes espacios, diferentes actividades. También hablabas de la relación con los medios de comunicación. Y acá yo te quiero preguntar por un concepto que está totalmente ligado a eso, que es la opinión pública. ¿Cómo conseguís vos la opinión pública luego de tanto trabajo en relación a la relación con estos medios? No, y Bueno, hay algo también que es tan dinámico que quizás la definición que tenías en su momento con Claro, la fue experiencia y mutando. con el tiempo, con las mismas herramientas, quizás hoy tenés una completamente distinta.
Es una pregunta difícil. Sí. Te pedimos le perdón. agradezco. ¿Viste? Dijo que tenía tanto currículum, ahora tengo que estar a la altura de las circunstancias, decir cosas inteligentes. La opinión pública es un concepto que justo... Sí, me voy a hacer cargo, es de la ciencia política, es de comunicación política, la administración, cómo gestionar la opinión pública. Pero básicamente es el interés que tiene un grupo social, también puede ser más individual, pero es más social, sobre determinados hechos sociales. Bien. Hay hechos sociales y vos tenés a la gente opinando. Y lo que pasa en países como los nuestros es que en general la opinión pública la podés tener dividida tranquilamente. Y después vos podés tener áreas donde trabajes más la comunicación política y estar en ese círculo, en ese ecosistema de conversaciones, o la opinión pública es diversa. Entonces la opinión pública se va dividiendo según los intereses o los temas conversacionales. Hoy en día, yo creo que el foco de mi trabajo está puesto en estos 2 negocios de salud que les contaba, en la parte de reputación, y bueno, claramente... nos apoyamos básicamente en la opinión pública para poder generar esas conversaciones y conectarlas con las narrativas que tiene la organización en la que yo trabajo. Entonces, bueno, ahí puedo dar muchísimos ejemplos porque el área de Pharma, de Bayer, por darles un ejemplo, trabaja desde temas de comorbilidades de diabetes tipo 2, de gente de enfermedad renal crónica, que podés tener un hecho de algún famoso que entra a diálisis y bueno, ahí vos podés... poder conversar porque la opinión pública está hablando sobre eso y Bayer tiene una droga que actúa sobre eso. También, por ejemplo, en oncología trabaja lo que es cáncer de próstata, que le pasa a muchos varones que superan los 45 años, entonces hay que trabajar mucho los mitos, los tabúes de por qué no se enteran antes, cómo se diagnostican, por qué no se hacen los controles. Y la opinión pública la podés tener en esa coyuntura, hace unos meses, hablando del cáncer que padece el rey Carlos de Inglaterra. Wow. Entonces eso vos tenés coyunturalmente a toda la opinión pública hablando, y bueno, ahí es un poco como atravesar. Y para contestar un poco tu pregunta de cómo uno va justamente leyendo las conversaciones de la agenda de medios y de medio, incluyo, y quiero ser claro sobre todo con los que nos están escuchando, medios tradicionales y medios sociales, sobre todo, porque hoy en día las redes sociales son una fuente básicamente que también, sí, que va generando tendencias. La opinión pública también son tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que hoy están en las conversaciones? Yo te quiero llevar a ver. para otro lado, que nombraste mucho la palabra diplomacia. A ver. Leo, es un tema digo, que le a llama... ver, porque digo un tema apasionante. ¿Dónde salen apasionante para mí. No sé, entrevistadores. esta no sé. Esto está saliendo de la currícula. Pero yo soy un chico que era apasionado en participar de modelos de relación de Naciones Unidas, ¿viste? Ah, perfecto. Soy un apasionado de ese mundo. Ese mundo es el que me llevó después a querer interiorizarme en la comunicación estratégica, en la negociación, en el debatir, y terminé estudiando relaciones públicas sin saber lo que era, pero empiezo a encontrar un match entre ese mundo diplomático y lo que es la formación en comunicación, el entender la opinión pública, el entender cómo gestionar la comunicación asertiva. Pero vos te formaste en relaciones internacionales. Es uno de los posgrados. Y estuviste también en AmCham. Estuve en AmCham, sí, gran antecedente. Sí, yo tengo una pregunta específica de, ¿se puede machear las relaciones públicas con la diplomacia? Sí, absolutamente. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo podemos materializar? Lo que pasa es que la comunicación con todo. La comunicación va adoptando según el contexto. Vamos, estamos en empresas, tenemos las áreas de comunicación. Ahora, si vos estás en organismos internacionales que se hablan con otros organismos internacionales de diferentes naciones, de diferentes territorios y demás, se llama diplomacia. Bueno, acá, si me escuchan académicos me van a matar, pero creo que voy a sostener lo que digo. Es decir, que me lo venga a discutir cualquier académico, pero la diplomacia básicamente es comunicación. Los diplomáticos se comunican y realizan negociaciones, buscan consensos entre naciones, previenen conflictos, tratan de resolver conflictos. Miren lo que está pasando en el mundo, evidentemente hay algunos que no están trabajando bien. Claro. ¿No? Y hay algo que dijiste antes,
del conflicto y digo, muchas veces la imposibilidad de hablar y charlar y llegar a acuerdos con el que piensa diferente. Y esto que es súper abstracto, que a veces Sí. lo decimos, se ve muy palpable en la realidad. Sí. Y la importancia también, y cómo me quedo con el concepto de conversar. Que quizás muchas veces entramos, chicos, y estamos viendo, entramos a ese LinkedIn, entramos a ese mundo corporativo y mirá como un concepto tan simple como es el conversar, que es algo que todo, obviamente que está acompañado de un montón de conocimientos, de experiencias, de habilidades, tanto blandas como duras, que nos está contando Pablo, pero como el disparador es una palabra muy simple, ¿viste? Sí, y como algo tan distante Ujú. se une a través de la comunicación, como son, por ejemplo, relaciones entre países, que vos lo ves de afuera y vos decís, es algo que vos decís, Sí, bueno, sí, ¿de que qué sí, manera? que sí, que ¿De qué cosa manera rara yo pasa represento acá, a ¿viste? Argentina y me pongo a hablar con intereses comerciales o intereses de cualquier índole con Brasil que es cerca y con Afganistán que está lejísimo? Pero hay un concepto que es el de asuntos gubernamentales, Sí. que está Ujú. presente como una función dentro de... Una función, como un área dentro de, por ejemplo, cada empresa. ¿Y qué diferencia hay con la diplomacia de un país, por ejemplo? ¿O qué relación más que diferencia? Bueno, las empresas, sobre todo las que exportan, importan, de alguna manera tienen componentes diplomáticos. Me estás haciendo un poco reaccionar con la pregunta, pero tienen otro nombre, que es el comercio exterior, Claro. suelen ser transaccionales, o cuestiones de permisos, o cómo operás en un país, como cuando querés llegar. Pero bueno, en realidad ahí son relaciones comerciales. Claro, ya se va O sea, más... son relaciones comerciales que implican la intervención gubernamental. Sí, Para contestarte más precisamente a la pregunta. Lo que no hace a cuando dos naciones tienen que llegar a un consenso, que no necesariamente no necesariamente hay una cuestión comercial del sector privado. Vos podés tener acuerdos de comercio, de tratado comercial, y ahí sí intervienen los ministerios de Relaciones Exteriores con diplomáticos, pero también podés tener que resolver una cuestión ambiental. claro. Y ahí, ambiental, no sé, de ruta aérea y demás. Entonces ahí es más acuerdos por algunos ejemplos. Después, Sí, y es la comunicación la que media ahí. la comunicación y la conversación como práctica, como Sí. oficio. Sí, y lo... Después, bueno, podemos definir cada sector, cada ecosistema tendrá su lenguaje, Bien. sus técnicas y sus diferentes tipos de narrativa, justamente, pero la práctica es la comunicación. Y Se lo puede sí. simplificar tranquilamente. Y lo perjudicial que puede llegar a ser que esa comunicación sea mala y Exacto, no que esté no bien haya preparada. diálogo. Claro. No haya diálogo. Es importante todo esto que estamos hablando, digo, para sorprender de esto, de esta frase. También se me viene, por ejemplo, la palabra confianza, bien, como parte de esto de la reputación. Hay Es importante lo de la confianza, ¿eh? Sí. La construcción de confianza es otro pilar de nuestro trabajo. ¿Qué es si te digo, no sé si puede ser desde el coaching ontológico quizás, pero ¿qué definirías la confianza para vos? Yo te lo puedo vincular respecto a nuestro trabajo. Sí, básicamente, exactamente. La confianza. De hecho, conceptualmente la definición de confianza del diccionario la podemos buscar, pero ¿Tiene que tener congruencia, por los ejemplo? diálogos, cuanto más honestos, Bien. la honestidad, cuanto más democráticos, cuantos más abiertos, suelen ser más exitosos. Y ahí hay una cuestión de cómo vas construyendo confianza. Por eso también invertir en relacionamientos. ¿sí? Bien. Es invertir en relacionamientos, vas construyendo confianza. Teniendo pequeños pasos y primeros antecedentes de éxito, es como uno va construyendo confianza. Y es la base para cualquier negociación. Tenés que ser, un término es que hay que ser congruente con lo que sos, Claro, como consigo organización, mismo. como empresa, con también lo que haces después. Eso no resiste análisis. No digamos. resiste análisis. Claro, eso es algo que Sí, se se percibe. lo diría en la vida, Ujú. digamos, más allá de cualquier trabajo.
Después siempre hay conflictos de intereses, de hecho la gestión de intereses es parte de los asuntos públicos, asuntos gubernamentales, relaciones públicas, la verdad que ahí estamos muy primos hermanos en todas esas áreas. Mi conversación con un medio de comunicación también se va construyendo la confianza, por eso en el periodismo, los trabajos que hacemos nosotros es muy frecuente escuchar y está totalmente apropiado, aunque se diga en inglés, el on o el off the record, si es oficial o extraoficialmente. Claro. Y eso es un gran poder que tiene. Bueno, no lo digo yo, los países de Latinoamérica y demás venimos un poco atrás en el lobby. Todavía lo que se conoce como mala prensa o que tiene una adjetivación negativa, pero en realidad legislar, digamos que sea básicamente, que el lobby sea parte de nuestras prácticas, tiene que ver con esa construcción de confianza. Claro, es tanta esa dificultad por conceptualizarlo de buena manera que acá se lo llevó al nombre de gestión de intereses. Exacto, claro, sí, exacto, pero en realidad no es una mala palabra lobby. No, obviamente. No, más creo que hay un montón, nosotros cuando hemos ido muchas veces a charlas hablan de la diferencia abismal que hay desde qué se puede hacer y qué no, cómo están reglamentados en el mundo y la diferencia acá en Latinoamérica también. Creo que Brasil está un paso un poco más avanzado en cuanto a lobby. Todavía se escucha, bueno, tal persona es un lobista. Sí. Bueno, por suerte ya somos muchos más, están ustedes que están formando en relaciones. Porque antes tampoco existía esa carrera. Vos tenías. No existía. La generación anterior no estudiaba, estudiaba por ahí relaciones internacionales, ciencia política. Todos los que vienen. Sociología. Todos vienen acá y nos dan una definición diferente, le agregan una palabra, le agregan otro enfoque. Creo que estamos hacia totalmente cuestionar y desarmar las disciplinas, porque se mezclan y todo el tiempo están en un mundo donde no podemos encontrar los límites en la comunicación. Eso es lo que estoy encontrando yo. Que es súper positivo. Charla. Que si vos tenés gente formada para que venga una parte y venga otra parte y tengan que llegar a un acuerdo, bueno, qué mejor. Digamos, no... El gran diferencial. Vamos a no sé si la palabra es consejo, pero ¿qué le dirías a esos jóvenes que nos escuchan, que están recién empezando en los primeros? Nosotros no somos más que, en este caso, un intermediario que traemos historias, personas y las comunicamos también como una forma de aprender la facultad, y charlar. Colegas. Muchos chicos que nos están escuchando, ¿qué consejo le darías? O no sé, ¿qué cosas te pasaron a vos que quizás te hubiese gustado que te digan? Bueno, qué responsabilidad, pero bueno, yo soy docente, eso doy en posgrado, entonces por ahí igual los alumnos de grado pueden tener cualquier edad, no necesariamente son jóvenes, ¿no? Y los de posgrado también pueden ser muy jóvenes también, pero bueno, en general es cuando ya resolviste la primera carrera de grado. Yo quiero en realidad arengarlos a que agradezco que existan estas carreras, agradezco que se forman, agradezco que existe una seriedad en las relaciones públicas, que se la discipline, que se le dé el tamiz de ciencia social que se merece. Y eso es grandeza a estas universidades. Celebro que una universidad como la de La Matanza tenga esta carrera, me parece que va en un país tan engrietado, en un país donde los conflictos sociales están en la esquina, creo que tienen mucho trabajo por hacer. Entonces, esos jóvenes les diría, el periodo de la facultad, sí es verdad que es, en mi experiencia, Bauti, Lauti, estamos parecidos. Vamos eso es un grave error de un experto llegar ponelo, esto déjalo, para ser autocrítico. No tener bien el nombre, pero hablé todo con Leo. Lamento decirte que él se encargó de hacer las relaciones institucionales esta vez, así que entonces lo perdonamos. Tomémoslo este ejemplo. ¿Cómo llegan entrevistados? ¿Se sabe el Hemos nombre de tenido Leo? un colega de la mesa que hoy no está disponible, que le mandamos un saludo, un abrazo enorme, que estaba con un inconveniente, que una vez trajimos a una persona que, a Daniel Jason, lo vamos a nombrar, creador de podríamos decir, la comunicación estratégica. Como marca, patentó esa marca, el hexagón, y el famoso hexagón de la comunicación, y cuando está en la entrevista se confunde el entrevistador y le dice el octavo, ¿no?
Y Se fue a la ley de envases, la Literal, ley de góndola. cambió la teoría. Y Así que todo puede pasar. y dice, hijo de puta, lo único que hice en mi vida es que todo lo único que tenía que decir bien. No pasa nada. Bueno, ahora por ahí No hay drama. está muy bien, no, está muy bien. Está- La teoría del error, se aprende del error. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, estos jóvenes, yo sí creo que, en mi experiencia, creo que el momento de la facultad, de la carrera de grado, es te diría, no es el único, pero es el momento para nutrirte de toda la información teórica y toda la literatura Ujú. que tengas. Sin subestimar para nada la parte práctica, esto que están haciendo ustedes hoy, que lo van generando como un oficio mientras estudian. Entonces, un poco la recomendación es el momento para leer, para reflexionar, para debatir, para sobreanalizar. ¿Y cómo pasa? Y eso, ¿Qué pasa? Después no vuelven a estar esas etapas. Podés hacer el posgrado, podés seguir podés hacer un curso afuera, Sí. adentro, donde fuera, quiero decir. No le vamos a dar más valor a una universidad afuera, pero bueno, está la experiencia de viajar y estudiar en una universidad que no tiene tu cultura, pero el momento de la universidad de grado yo creo que es único y repetible para eso, nutrirte de toda la información bibliográfica, por decirlo de alguna Claro. forma. Qué Y lindo, qué lindo. aprovechenlo porque después si seguís aprendiendo, seguís creciendo, pero ya la disponibilidad y la atención Claro. cambia. Bien, me quedo con muchas preguntas, pero tenemos que ir cerrando este espacio de conversación. Sí. Hay una pregunta que sí que no te la hicieron. Yo te podría casi asegurar que no te la hicieron en Nadie ningún está lado. preparado para esta pregunta. Nadie está preparado. Tampoco no es nuestra intención comentárselas ¿La tienen que antes. hacer sí o sí? Siempre, ¿no? No Ah, es, sí, es sí, marca es mandatoria. registrada. Es la marca de- Sí, No la programa. puedo negociar, digamos. No. hay muchas personas, muchos profesionales. Hay algo que nos hace diferente a cada uno de nosotros. Si tuviese que preguntarte a vos, Pablo, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué dirías? Me juntaste dos, pasión y identidad, para dividir la respuesta. Antes de venir, Leo me dijo, bueno, fíjate que vinieron algunos colegas y demás, y yo te reconozco que no terminé de ver ninguna, vi el principio de dos, así que no sabía esta pregunta. Mi identidad tiene que ver con la Argentina, Bien. con la argentinidad. Yo soy un ser donde mi identidad está en mi país. Y un poco al principio me acuerdo que hablaban de el frío. Yo soy de la Patagonia. Y mi identidad tuvo que ver, como yo fui ya hace muchos años que vivo acá, muchos, tiene que ver con el ser argentino. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una frase muy famosa que yo la uso desde hace muchos años, muy joven, que Dios existe pero atiende en Buenos Aires. Entonces, yo al no ser ni de la capital federal, aunque vivo hace muchos años acá, digamos, tengo mi casa y mi familia en Buenos Aires, tengo mi familia de origen en el sur, pero no soy ni de la capital ni de la provincia más cercana con lo que se conoce El como conurbano, el bonaerense famoso y demás. conurbano. Entonces mi identidad tiene que ver un poco con la Argentina federal, Ujú. por contestarte una cuestión más identitaria. Bien. De forma más privada de mi vida personal, tuve hace bastantes años, tuve un cáncer muy fuerte, un cáncer en un tumor sólido en una pierna, lo cual fue una experiencia, una bisagra. Y mi relación con Argentina, y hoy trabajando en una empresa de salud, tiene que ver con eso, con el privilegio de que todavía vivimos en un país donde tiene profesionales de la salud con un talento increíble, tiene centros de salud públicos y privados, de lo que se conoce como primer mundo, siendo que nosotros tenemos la etiqueta del país en desarrollo o el tercer mundo. Así que eso hace que yo tenga un vínculo muy fuerte con la identidad de ser argentino. Me gusta. Así que eso es un poco... que es algo que no lo suelo hablar mucho, lo tengo es muy visceral. Y después yo soy un apasionado en general. Las personas que nos dedicamos a estas cuestiones, justamente la gestión de las emociones, somos algo que hacemos todos los días. Entonces, creo que la pasión la llevo todos los días en cada aporte que hago de los distintos sombreros que tengo, más allá de mi trabajo como comunicador y que doy clases. Tengo un montón de cuestiones que no las vamos a alcanzar a contar acá. Pero la pasión tiene que ser transversal. ¿Viste que no fue tan terrible? No. ¿La pasaste bien? Es parte de la identidad. Sí, muy bien, muy ¿Te gustó divertido. conversar? Le decía a Leo, vos sabés que nosotros en general no somos los que hablamos.
Es difícil. Somos comunicadores y nos dedicamos a que otros hablen. El otro día nos hicieron una entrevista, ya tengo que ir contaba, le cortando. contaba. Nos hicieron una entrevista y digo, qué difícil que es ponerte, hacer preguntas es mucho más fácil. Esto fue Conectar Gracias, Piar. chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.